tomo el punto medio, hago un puntito ahí en cada uno de las barritas, ¿sí? En cada uno de los rectángulos, y después los uno. Ese era el polígono de frecuencia. Bueno, la ojiva, o la ojiva, como le digan, es igual, nada más que trabaja con la acumulada. Perfecto, ¿Sí? perfectamente comprendido. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, antes de continuar, ¿podemos ver a ver si podemos comparar los ejercicios del 3 y 4, si nos dio igual el Sí, resultado? obvio. Del otro, ¿no? Sí, de lo que mandó para hacer esto último, que era las estaturas de los 40 alumnos de una No están clase. viendo, pero yo saqué compartir, ahí ya le pongo. Ahí lo están viendo. Sí, ahora sí, profe. Bien, el punto 3. Bueno, recuerden que yo les había dicho que hagan la media, la moda y la mediana, ¿no? Las tres cosas, porque acá solamente pedía la media. Y yo les dije que hagan las tres cosas. ¿Sí? Ok. Yo saqué la media nada más. Bueno, no pasa nada. Después, igual la media y la moda y la mediana se hacen visualmente, ¿no? A veces. Sí. Bien. En mi caso, la media me dio aproximado 164,5. ¿La 3? Sí. Bueno, a ver los No sé compañeros. si les dio igual. A mí me dio 163,5. 163, sí, como a 525 puse yo. Bueno, bien. Bueno, no es que dio algo disparatado, ¿no? Están más o menos. La mediana me dio 164,575 y la moda 164,15. Ay, perdón, ¿cómo otra vez? La moda me dio 164,15. La mediana me dio 164,575. ¿Y cómo calculaste la moda, por ejemplo? La límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior sobre frecuencia menos frecuencia del intervalo anterior más frecuencia menos la frecuencia del intervalo posterior. Por la ¿Alguien amplitud hizo de rango. eso? Por la No, amplitud ¿no? de rango. ¿Alguien hizo eso o no? No. No, bueno, porque no lo vimos a eso, ¿sí? O sea, ahora en este caso la idea era poner, bueno, la moda en este caso es el intervalo que va de 163,5 a 168,5, ¿no? Claro, porque es el que tenga 14, pero bueno. Claro, exactamente, sí, porque todo ese cálculo no lo vimos. Y después teníamos la mediana, que era el valor central, ¿no? Y en este caso no tenemos un valor central, sino tenemos dos. Entonces tendríamos que calcular 11 más 14 dividido 2, ¿no? Sí, 12,5. Exacto, bien. Bueno, y en igual, el... de todas formas, no está mal lo que yo hice. No está mal. En el 4, ¿qué les dio la media? 54,05. Sí, a mí también. 54,05. Perfecto, bueno, en ese estamos todos de acuerdo, bien. Bueno, genial. Bueno, ahora sí, así empezamos con lo del día de hoy. Sí, gracias, profe. No, de nada. Lo que hablamos recién es esto de que a veces no me alcanza solamente las medidas de tendencia central. Justamente se llaman medidas de tendencia central porque trabaja siempre sobre el promedio, sobre la centralidad de los números, ¿sí? El que más frecuencia tenga. Entonces, a veces esa información no me sirve, ¿no? Recuerden que teníamos 3 etapas en la estadística. La primera era la recolección de datos. La segunda era la tabulación y el gráfico. Y la tercera
ya era el análisis de todos esos datos. El análisis se hace con este tipo de mediciones, ¿no? Esto de la media, la moda, la mediana. Y cuando eso ya no alcanza, bueno, ya tenemos las medidas de dispersión, se llama, ¿sí? Bien, vamos a introducir un poco en esto y después vamos a leer un poquito lo del trabajo que yo les había mandado. Bueno, dice, las medidas de dispersión son herramientas estadísticas esenciales para analizar la variabilidad de los datos, ¿sí? Nos permiten comprender cómo se distribuyen los valores de un conjunto de datos alrededor de su centro, proporcionando información crucial para tomar decisiones informadas. Recuerden que o sea, ustedes tengan en cuenta siempre el problema ese de las dos ciudades, ¿no? Donde la media no me daba mucha información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, a ver, ir un poquito más allá, ya que eso no me alcanza, ¿no? Para cierta información. Bueno, medidas de dispersión. Tenemos rango, varianza, desviación estándar, ¿sí? Los nombres, por lo general, depende del libro que tengamos, cambian a veces, ¿sí? Pero siempre vamos a tratar de trabajar sobre un concepto. El rango, dice, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Es una medida simple, pero limitada. Bueno, como lo que hablábamos hoy, ¿no? El rango, ¿de qué hablamos hoy? La amplitud térmica. Exactamente, la amplitud térmica. Entonces, el rango sería como si fuera la amplitud térmica, la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Fíjense que en lo que era la ciudad A y la ciudad B eran muy distintas. En uno nos daba, creo que 40, había sacado el compañero Gabriel, y en otro nos daba, creo que 15, por ahí. O sea, esa información, el rango, ahí nos da, o sea, el rango en ese problema nos da mucha información. Nos está diciendo que en una ciudad es muy variable la temperatura y en otra ciudad es bastante constante, ¿no? ¿Se entiende esto, el rango? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, varianza. Dice, la varianza mide la dispersión promedio de los datos alrededor de la media. O sea, cuán alejados están los datos que yo tengo con respecto a la media que yo calculo, ¿sí? Se calcula como la suma de las diferencias cuadradas entre cada valor y la media, dividida por el número total de valores menos 1. Ahora igual después vemos los ejemplos. Desviación estándar. La desviación estándar, voy a igual a silenciar. No sé quién tiene el micrófono abierto? Acá, ahí está. Ahí va. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, lo que calculamos antes, la varianza, ¿sí? A eso le tengo que hallar la raíz cuadrada. Proporciona una medida más fácil de interpretar de la dispersión de los datos, ya que está en las mismas unidades que los datos originales, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos rango, ¿sí? Varianza y desviación estándar. Cálculo de medidas de dispersión con ejemplos. Profe, Aceptar, hola. ¿de qué perdí? Vamos a aceptar, ahí está. Cálculo de las medidas de dispersión con ejemplos. Dice, bueno, ejemplo 1. Tiempo de entrega de paquetes en días, ¿no? El rango me dice 2 días. La varianza 0,5 días y la desviación estándar me dice 0,7 días. Ejemplo 2. Peso de los productos en kilogramos. Bueno, me dice que el rango puede ser de 5 kilogramos, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de esos 5 kilogramos. La varianza 2,5 kilogramos al cuadrado y la desviación estándar 1,6 kilogramos. ¿Qué significa esto? A ver si alguien me puede explicar alguno de estos ejemplos o qué se les ocurre.
Y el rango es los días, digamos, que vos tenés para la entrega. O sea, puede ser entre el lunes y el martes. En el otro caso, el kilo. Exactamente. Vieron que a veces les dice, bueno, no sé, compran un producto, ¿no? Online. Y les dice, bueno, el tiempo de entrega es de, no sé, puede ser hasta de 7 días hábiles. Bueno, entonces vos sabés que tenés que esperar hasta 7 días hábiles para que te llegue. Pero te pueden llegar dentro de esos 7 días. Te puede llegar al día siguiente, a los 2 días, a los 3, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa con el peso, ¿no? Exacto. O sea, oscila alrededor, generalmente los que trabajamos, hicimos reparto, cuando vas a los expresos, muchas veces los productos se pesan. O Exacto. mismo en la balanza, cuando te pesan el camión, vos tenés que tener un peso que puede llegar a oscilar dentro de los parámetros que te dice la verificación técnica, más la carga, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Vieron que también a veces cuando van en la ruta hay a los costados pesajes para los camiones que también no se pueden pasar de tal peso, ¿no? Más que nada por las condiciones de las rutas. Bien. No solamente la condición de la ruta, profesora. Sí, también del... Es el primero por la fatiga a los materiales del camión, que puede llegar Claro, a generar un siniestro vial. Y aparte los exactamente. daños a la calzada. Sí, claro, por eso decía, dependiendo de la ruta, ¿no? De lo que puede llegar a soportar la ruta. Y además el camino, porque fíjense que no hay, o sea, por ejemplo, no es lo mismo ir, no sé, por ejemplo, del Bolsón a Bariloche, o de Bariloche a Bolsón, que esto curva contra curva, que ir, no sé, ustedes son de Echeverría, ¿no? Que ir de San Sí. Vicente a Echeverría, ¿no? No es lo mismo un traslado así. De Son todas formas, por distintas ejemplo, condiciones de las rutas, ¿no? hay que tener muchas, depende de la calzada cómo se hace, Sí. con el material con que se hace, están determinadas para determinadas cantidades de pesos de acuerdo también a la cantidad de tránsito que circula. Exacto, y hay algunas calles donde no se aceptan pesos pesados, ¿no? O sea, los camiones. Exactamente. Uh-huh. Generalmente cuando son de cemento, de concreto, tienen una resistencia mayor a lo que es el material bituruminoso, que es la brea. Exacto, bien. Bueno, la varianza, ¿qué dato me puede dar? Recuerden, vamos a volver al anterior, que decía la varianza, dice que es la dispersión promedio de los datos alrededor de la media, o sea, cuán alejados están del promedio, ¿no? Entonces, ¿qué me querrá decir la varianza acá en estos ejemplos? Que puede haber una diferencia de más tiempo en los días, que por ahí no llega el martes o el miércoles a la mañana, en cuanto a Exactamente. los Exacto. kilos te puede llegar a decir que, Se puede bueno, llegar a son pasar de hasta 2 kilos y medio más, ¿no? Claro. exactamente de diferencia. Y bueno, lo que es la desviación estándar, ya al ser la raíz cuadrada, se asemeja más a los datos originales. No sería 2 kilos y medio, sino en realidad sería 1,6 kg, digamos. Claro, 1,6 kg, porque eso era 2 kilos y medio, o sea, al cuadrado, ¿no? Claro. Y en la desviación estándar sería, en el caso de los días, que en realidad no sería el miércoles, sino en horario comercial, sino el miércoles a primera hora. Claro, Una bien. cosa así. Bien, bueno. Seguimos avanzando. Y bueno, dice interpretación y significado de las medidas de dispersión. Baja dispersión, ¿qué significa? Los datos están agrupados cerca de la media, ¿sí? Existe poca variabilidad, lo que indica un proceso estable y predecible. ¿Qué ejemplo podemos tomar de esto? Del que dice baja dispersión y alta dispersión. Bueno, alta dispersión dice los datos están dispersos alrededor de la media. Existe mucha variabilidad, lo que sugiere un proceso menos estable e impredecible. La baja se refiere, en el caso de los jugadores de básquet, y la alta, Bueno, pero las cuando vimos ciudades. el de las temperaturas, por ejemplo, ahí teníamos un ejemplo más claro, ¿no? De alta dispersión por los extremos que son muy diferentes. Exacto, miren, por ejemplo, estábamos acá.
Acá, ¿no? Teníamos que la media en la A era 17,3. Y fíjense cómo son las temperaturas, ¿no? Son 11, 13, 15, 14, 19, 24. No están muy lejos de la media. En cambio, fíjense en la B, en la ciudad B. Dice 17,2. Bueno, acá tengo -2. Está re lejos de la media. Y acá tengo 38 grados. Mucho más lejos, ¿no? Entonces, esta sería de baja dispersión, ¿no? Y esta sería de alta. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una y otra? De hecho, puedo explicarme, profe, es que como recién llegué, no entiendo mucho lo que está pasando. Estamos hablando de las medidas ahora de lo que yo les mandé a leer un poquito, ¿sí? Las medidas de dispersión ahora estamos hablando. O sea que la dispersión, profe, va a variar si es baja por la cantidad de diferencia que haya de la media Exactamente. hacia el valor mínimo y después de la media hacia el valor máximo. Claro, o Si sea, es, lo que está si es corta es hablando... baja y si es mucha la diferencia es alta. Exactamente. Fíjense que acá dice, los datos están agrupados cerca de la media. O sea, primero tengo que calcular la media. Después me fijo si los datos están relativamente cerca de esa media o están muy lejos, ¿no? Fíjense que nosotros estamos en 17 y teníamos una temperatura máxima de 38 grados. O sea, son 20 grados de diferencia, ¿no? Es un montón. O sea, a mayor amplitud de rango va a ser más alta la dispersión, a menor amplitud de rango va a ser más baja la dispersión. Exactamente, por lo general es así, exactamente. Bien, bien. Pero bueno, se entiende entonces esto de que yo tengo una media, cuanto más alejados están los datos de esa media, entonces hay hay alta dispersión, cuanto menos, o sea, más cerca está de la media, esos datos, es baja la dispersión. ¿Se entiende esta diferencia con el ejemplo este de las temperaturas? Espere, ¿puede repetir, por favor, profesora? ¿Cómo? Si puede, por favor, repetir. Bien, tenemos baja dispersión y alta dispersión. Baja dispersión es cuando tenemos una media, o sea, sacamos un promedio y los datos están cerca de ese promedio. Alta dispersión es cuando nosotros tenemos una media, o sea, hallamos la media de esos datos y los datos están súper alejados de esa media. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablamos en estos ejemplos de las dos ciudades que lo hicimos la semana pasada? ¿Sí? Por ejemplo, en la ciudad A teníamos un promedio o una media de 17,3 y los datos están bastante cerca, digamos, de lo que es la media. En cambio, en la ciudad B teníamos 17,2 la media y los datos están bastante alejados. Por ejemplo, tenemos acá un -2 que está a un montón de grados de diferencia, ¿no? Tenemos 38 grados también acá, que tiene más de 20 grados de diferencia, ¿sí? Entonces, la ciudad B sería de alta dispersión, porque los datos están bastante alejados, algunos datos están bastante alejados de lo que es la media. Y en la ciudad A estarían un poco más cerca de lo que es la media, entonces sería baja dispersión. ¿Sí? Continuamos. Bueno, las aplicaciones de las medidas de estas dispersiones, ¿no? En lo que es la logística. Como hablábamos recién con el compañero, que uno puede ser los tiempos de entrega, las calidades del producto, el peso, como hablamos también recién en el ejemplo, ¿sí? Tiempo de entrega. Dice, la desviación estándar del tiempo de entrega indica la consistencia del servicio. Una baja desviación estándar significa entregas más predecibles. Calidad del producto. La varianza en las especificaciones de un producto indica la calidad del control de calidad. Una baja varianza significa productos más consistentes. Inventario. La desviación estándar de la demanda de un producto indica la necesidad de inventario. Una alta desviación estándar requiere un mayor nivel de inventario. ¿Sí? Esto aplicado a lo que es la logística, lo que es la desviación estándar, la varianza. Es un poco también lo que hablamos recién, ¿no? De
de los tiempos de entrega, del pesaje de un producto. Bien, bueno, análisis de la variabilidad de los datos logísticos. Identificar fuentes de variabilidad, analizar las causas de la variabilidad en los datos logísticos como errores humanos, problemas de infraestructura o variaciones en la demanda. Medir el impacto de la variabilidad, evaluar las consecuencias de la variabilidad en el rendimiento logístico como retrasos en las entregas, costos adicionales o insatisfacción del cliente. Implementar medidas para reducir la variabilidad, desarrollar estrategias para minimizar la variabilidad, como mejorar los procesos, implementar tecnologías o optimizar el flujo de trabajo. Bueno, las decisiones. ¿Para qué son estas medidas de dispersión? Bueno, para que después nosotros podamos tomar ciertas decisiones que nos puedan ayudar a mejorar todo esto, ¿sí? Bien. Bueno, y acá ya llegamos al final donde dice análisis de datos. El análisis de datos es fundamental para comprender la variabilidad de los procesos logísticos y tomar decisiones informadas. Trabajo en equipo, la colaboración entre diferentes departamentos es crucial para implementar las medidas para reducir la variabilidad. Optimización continua. La optimización de los procesos logísticos es un proceso continuo que requiere monitoreo y ajustes regulares. Bien, bueno, en cuanto a esto, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Profesora, disculpe, antes que nada, acá hay un compañero Enzo que dice que no puede asistir por problemas personales. Bueno, gracias por avisar. Bien, ¿algún comentario con respecto a esto? Sí, la optimización continua se trata del constante ajuste y cambio de los métodos para hacerlos más eficientes, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es la optimización de todos esos datos, ¿no? Bien, bueno, vamos entonces ahí al ejemplo que teníamos que para leer, o sea, que teníamos que leer para hoy, a ver cómo lo interpretamos, ¿sí? Bien, dice, bueno, ¿cómo se mide la dispersión de los datos con relación a la media en una distribución estadística? Se trata de averiguar los separados que están de la media los datos de la distribución. Para ello, mediremos la separación entre cada dato y la media. A partir de estas diferencias y siguiendo el proceso que detallamos, hallaremos la desviación típica, ¿sí? Bien, bueno, dice, hacemos los cálculos para el equipo A. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que habíamos visto en la clase pasada? Que teníamos el equipo A y el equipo B, creo que era este, no era el E, creo que era el B. De los jugadores de básquet, ¿se acuerdan? Sí, de las medidas. Bien, bueno, dice, a cada valor le restamos la media. Y recuerdan también que habíamos hecho las dos medias. Habíamos hecho la media con respecto a los rangos y habíamos hecho la media uno por uno, ¿no? Bien, en la media esa que habíamos calculado, lo voy a mostrar acá. Acá. En esta media nos había dado 195, ¿sí? Voy a hacer un poquito de zoom. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Le voy a pedir, por favor, si lo... No sé si quieren comentar algo. Bien, bueno, habíamos sacado la media que nos había dado 195, ¿sí? Del equipo A. Entonces, a partir de esa media, vamos a calcular la desviación típica, que es lo que dice acá, ¿sí? O sea, a cada valor le tenemos que restar la media, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A 183 le restamos 195, a 184 le restamos 195, a 187 le restamos 195. Y así hacemos con todos los valores estos que tengo acá, que eran 14, si no me equivoco, eran 14 los del equipo A, ¿sí? Una vez que yo tengo todos estos números,
el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, elevarlo al cuadrado. Entonces, nos queda menos 12 elevado al cuadrado, 144, menos 11 elevado al cuadrado, 121, y así lo hacemos con todas las restas que hicimos, ¿sí? Tercer paso, sumamos todas esas cuentas que hicimos, ¿sí? La resta elevada al cuadrado, la sumamos a todas. Y lo tenemos que dividir, perdón, y lo dividimos por la cantidad total que eran, ¿sí? Eran 14 jugadores, entonces lo dividimos por 14. La suma total da 930 y lo tenemos que dividir por 14. Esto nos da 63,43. Bueno, ¿qué dice acá? El valor obtenido se llama varianza de la distribución, ¿sí? Y si yo saco la raíz cuadrada, nos va a dar la desviación típica. Y se designa por la letra griega sigma. En este caso es 8,15. Si quieren después igual chequearlo, que si yo hago la raíz cuadrada de 66,43, me da 8,15. ¿Sí? Dice, es la desviación típica de la distribución de estaturas del equipo A. ¿Qué significa eso? Que del valor de la media, las alturas varían 66,43 centímetros. Que hay 8 centímetros, digamos, en el desvío de diferencia con la media. Exactamente. Recuerden que calculamos la varianza para después llegar a la desviación típica, ¿no? Ah, entonces, está bien, está bien. Claro, Vale, la desviación lo que nos dice es cuál es la dispersión, digamos, de los datos aproximadamente con respecto a la media. Tenemos que tener siempre en cuenta que trabajamos alrededor de la media, que era 195, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es como que el cálculo de la varianza es un intermedio para llegar a la desviación típica. Exactamente, exacto. Sí. Recuerdan que, por ejemplo... Sí, perdón. No, siga. Recuerden que, por ejemplo, si yo quería sacar la frecuencia relativa, bueno, primero tengo que sacar la absoluta, porque la relativa era la absoluta dividido el total de los datos, ¿no? Bueno, acá es igual, tengo que sacar la varianza, ¿sí? Para llegar después a la desviación típica y ver cuál es la dispersión de los datos con respecto a la media, ¿sí? Profe, visto de una forma así muy imaginativa, sí. 1,95 m sería el centro del círculo. Exactamente. Y vos trazás digamos, una recta de 8 centímetros para poder hacer una circunferencia de 8 centímetros, y dentro de esos 8 centímetros hay distintos puntos, pero pertenecen a lo que sería el círculo ese. Exactamente, o sea, 195, para atrás 8,5 centímetros y para delante 8,5 centímetros, ¿no? Entonces le tenemos que sumar y restar esos 8,5. Y ese sería más o menos aproximadamente la dispersión. Bueno, y fíjense qué pasa con el otro equipo, ¿no? Que el otro equipo también era 195, el promedio era 195 también, no recuerdo yo. A ver, me parece que era otro. No, daba creo otro que resultado. 197 creo que daba algo así. Ah, 197 era, me parecía que era 197. Bueno, era 197, entonces acá va 197. Entonces, si tenemos 197, ¿sí? Del otro equipo que teníamos, que era este, ¿sí? Lo mismo. Fíjense que si nosotros acá calculamos la desviación típica, es más chica. Entonces, ¿qué significa? Que los jugadores están más cerca, ¿no? De la estatura media, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Fíjense, esperen un segundito. Fíjense el dibujo también, ¿no? Acá el gráfico. A ver si lo puedo... Fíjense que en el equipo A, que es el que sacamos que nos dio la varianza, la desviación típica, perdón,
nos dio 8,15. Fíjense cómo están acá en el dibujo los jugadores, ¿no? Que hay más altos, más chiquitos, medianos, bueno. Y en cambio en el equipo E, fíjense que ya los dibujan de una manera como una estatura más estándar entre uno y otro, ¿no? O sea, una estatura que todos tienen una estatura promedio, más o menos, ¿no? Fíjense que acá la desviación es más chica, o sea, es de 5,28 centímetros, o sea, casi nada, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Para qué me sirve la desviación típica? ¿Podría repetir, por favor? Bien, la desviación típica lo que me dice es cuán dispersos están los datos con respecto a la media. La media ya la habíamos calculado antes, ¿sí? Entonces, acá en el dibujo ya me está diciendo, ¿no? Que este tiene una dispersión un poco mayor a la del equipo E. O sea, los del equipo A tienen mayor dispersión que los del equipo E. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Por cierto, todo esto está siendo grabado, ¿no? Sí. ¿Alguien más entiende? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Porque ahí estaba viendo la fórmula y a mí me genera una ¿Esta duda. fórmula? Exacto, que es la Sí. que determina este resultado. X1 sería la diferencia que vamos sacando por cada uno de los promedios de cada jugador, pero ahí está con uno solo. ¿Qué significa X1? ¿El total de esos si son grupales? Bien. Esto significa la sumatoria de X1 no es X1, es XY, ¿sí? Esa Y se va cambiando por, bueno, la primera variable, la segunda variable, la tercera variable, la cuarta variable, que son los datos que teníamos. Por ejemplo, 185, 187, 188, 189, ¿sí? Que eran las estaturas. Eso es lo que va a datos pasar. agrupados. Ahí está claro, Menos, profe. bien. Había visto un 1 y ahora entendí que significan variables. No, Exacto, varias. es una Y, claro, es una Y. Menos esta X con la rayita arriba que significaba la media, ¿sí? O sea, el promedio. Eso elevado al cuadrado, o sea, hago la sumatoria de todos esos datos, dividido n. ¿Sí? Y a eso le saco la raíz cuadrada. Y ahí me da la desviación típica. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, me generó la confusión los paréntesis y no haber visto bien que era una I no un 1. Porque lo interpretaba los paréntesis cerrando tanto numerador como denominador en este caso, pero sí, está claro. Bien, bien. Bueno, acá, fíjense que lo hice, ¿no? Y este es su significado. Dice, cuanto mayor es la desviación típica, más dispersos están los datos con respecto a la media, ¿sí? Siempre estamos trabajando con respecto a la media. Bueno, bien. Hasta acá, ahora yo quiero que ustedes trabajen un poco y que me hagan la desviación típica de las dos ciudades que teníamos hoy. Ya tenemos nosotros la media de cada una de las ciudades. En una nos daba 17,3, en la otra nos daba 17,2, ¿sí? Si quieren usar número entero, usen número entero como para que sean más rápidos los cálculos, ¿sí? Pero ahora quiero que ustedes me hagan la desviación típica de la ciudad A y la desviación típica de la ciudad B. En este caso, o sea, ¿qué nos tendría que dar por lógica? A ver. Baja en la A y alta en la B. Exactamente, o sea, un número, exacto. La A nos tendría que dar mucho más chiquito que en la B, ¿no? La desviación típica. Bueno, entonces ahora les dejo esto acá, así lo... Igual ustedes lo tienen, ¿sí? La A sería como el equipo E, ¿no? Una cosa así. Exactamente, la A sería como el equipo E donde va a tener menos desviación típica y la B sería como el equipo A que era el de que estaban mayores y menores, ¿sí? Más chiquitas, más grandes. Bien, okay. Bueno, entonces hacemos la desviación típica de la ciudad A y la de ciudad B, ¿sí? Les dejo esto acá igual. Voy a detener la grabación, voy a pausarla. Recording stopped. Y...
Cualquier cosa igual me consultan. Estoy acá, a ver. Profesora, ¿cómo, ¿cómo debo calcular la media hora? La medida ya está calculada. Era 17,2. Si quieren, usen 17 para redondear. Sí, pero ahora ¿qué hay que hacer? La desviación típica era la sumatoria del valor menos la media al cuadrado, ¿no? Después eso lo sumás todo y lo dividís por la cantidad de valores que son, que en este caso eran 12, porque eran todo un año. O sea, el valor menos la media dividido ¿cuánto? Dividió la cantidad total, o sea, eran 12 meses, entonces dividido 12. Bueno, acá yo lo pasé a la pizarra para mostrarlas porque no podía escribir arriba del PDF. Pero para que lo veamos, era la sumatoria de el valor menos la media elevado al cuadrado
dividido n, que era la cantidad de datos que teníamos, y esto le sacábamos la raíz cuadrada para sacar la desviación típica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a cada dato le tenemos que restar la media, en este caso en la ciudad A, ¿no? El primer dato que tenemos es 11. Le tenemos que restar 17. Exacto. Esto me da Es menos 6. menos 6. Y a eso le tenemos que calcular la potencia, ¿no? Bien, me da 36. Después ahora voy al segundo dato, lo mismo, hago 13 menos 17, que me da menos 4. Ese menos 4 lo tengo que elevar al cuadrado, me da 16. El otro es 15, menos 17, me da menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Bueno, y así con todos, ¿no? Hasta llegar al último número, que es el 12 menos 17, me da menos 5. Menos 5 elevado a la 2 es igual a 25. Y después tengo que sumar todos esos datos. Todos estos datos los tengo que sumar y dividirlos por 14. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Por 12, profe. 12, perdón, me quedé con el problema de los jugadores. Lo tengo que dividir por 12, pues son 12 meses. ¿Se entendió ahora, Pablo? Entonces es el valor menos la media al cuadrado. O sea, primero tenés que restarle. A este número le restás la media. A 11 le restás el 17. Y después lo elevás al cuadrado. Después a 13 le restás 17 y lo elevás al cuadrado. Y así con todos, ¿sí? Les dejo este acá igual de ejemplo para que ustedes lo puedan seguir. Profe, Sí. profe, el primero yo ya lo hice. Bueno, espera un segundito, así lo pueden hacer todos y lo chequeamos después, ¿sí? Sí, utilicé 17,3 directamente. Bueno, ahora lo vemos. ¿Sí? Varianza y desvío estándar, los dos están hechos. Bien, ¿de las dos ciudades? No, de una sola hice, ahora hago la otra. Dale, perfecto. Así ahora los chequeamos entre todos. Cierro un ratito el micrófono, así mientras voy a calentar la pava yo. Mientras ustedes trabajan un ratito. Carla, tenés micrófono abierto. Gracias.
Profesora, ¿se encuentra ahí? Sí, decime. Una vez que saco el resultado, todos los valores, ¿debo sumarlos todos? Claro, una vez que vos sacás la diferencia, hallás la potencia, después los tenés que sumar todos. Y a lo último de todo, tenés que dividirlo por 12. O sea, lo último debo dividirlo por 12. Exactamente, a la suma. ¿Pudieron realizar la de la? Sí, profesor. Bien. ¿Cuánto les dio la suma de todas las potencias, ¿no? De todas. 302. No escuché, perdón. A mí me dio 302. 302. 302. Sí, profesora, la suma. Bien, la 300. sumatoria de esta resta elevado al cuadrado, ¿no? A todos les dio 302, ¿en eso están de acuerdo? Sí, 303,57, yo usé los decimales. Bien, pero porque sí, vos lo hiciste claro con los decimales. Bien. Y esto dividido entonces, Sería 12. bien, entonces ahora esto lo dividimos por 12. ¿Y qué les dio? 25.16 me dio a mí. 25/16. Sí. Bien. A mí Bueno, igual. ¿y ahora qué tengo que hacer? Y a eso hay que sacarle la raíz, ¿no? Exactamente. Entonces ahora hacemos la raíz cuadrada, bueno, de toda esa sumatoria, ¿no? Da 5.01. Sería casi 5.02, pero bueno. ¿Les dio así? ¿Alguien más le dio eso? 5, Yo no redondeé, la verdad, y me dieron otros valores. O sea, no pero tienen que dar redondeé. algo parecido. Y a mí me dio 5,28. Está bien, bien. 5,04 le había dado la compañera, ¿era? 5.01, casi Bien. 2, pero porque pasa los Está bien, 66. redondeamos. 5. Y a la compañera que usó decimales le dio 2,87. 5,287. Bien. Gabriela, ¿vos te había dado lo mismo? 5,03 me dio. Pero Bien, sí, bueno. ronda Sí, dentro de los porque, valores teniendo en cuenta los decimales. claro, los redondeos. Bien. Bueno, ¿del B ya lo pudieron terminar también? Sí, también lo hice. ¿Sí? ¿Lo terminaron? ¿Así lo vemos? Ahí. Vamos a ver entonces del B. Bien, la sumatoria. ¿Cuánto les dio la sumatoria? 1720. 1710,27. 1710. Con 27. Bien, los que usaban decimales con 27. A mí me dio 1736. A mí me dio 1720. Sí, a mí también me dio 1720. 1736 también me dio a mí. Y bueno, a ver. Yo lo hice con el 17 entero, igual no lo hice con decimal. Está bien, ¿y el 17 enteros cuánto les dio? 36. 36. Con 17 enteros, ¿no? Sí. A mí me dio 1720. Bueno, chequélo, capaz que algún valor, después lo chequean, ¿sí? Entre 1720 y 1730. Profe, hay algo Sí. que por ahí digo yo, ¿no? Es -2, menos 17,16. O sea que es menos 19,16 en el primero. Sí. Por ahí tiene que ver el error.
¿Decís de algún compañero? Sí, pues ya, ojo, también me puedo haber equivocado yo, pero por ahí chequeé en eso. Sí, tal cual. A ver, la Bueno. temática es a la variable restarle el promedio, elevarlo al cuadrado, sumarlo y después hacer la raíz cuadrada. Puede variar por algún error, por decimales, pero la temática es esa. Exactamente, la aproximación. Bien, y dividido 12, entonces esto, 1736 dividido 12, ¿qué les dio? 144,67. 144,67 era. Sí. Bien. Y esto, si le sacamos la raíz cuadrada a todo esto. 12,027. Da la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, a mí me dio 11,93, casi 12, así que es... Claro, 12, ¿cuánto? 0,27. Bien. Sí, y el otro a mí era me dio igual. 11,90 y pico, que bien cerca del 12 también, ¿no? Bien. Bueno, más allá de los redondeos, ¿sí? Que utilizaron, fíjense que es como hablamos, ¿no? ¿Qué pasa? La varianza, la desviación típica en la B, fíjense que es de 12, o sea, es un montón, o sea, está más de 12 grados de temperatura alejados la mayoría, ¿no? Como hablamos hoy, algunos, bueno, están alejados a 20 grados, otros están alejados a 10, otros a 5, pero en promedio están alejados a 12 grados. Entonces, la desviación típica es mucho mayor que la de la ciudad A, que tiene solamente 5 grados centígrados de diferencia, nada más, ¿no? Entonces, ya con esto, sí, ahí me puede dar un dato más. Fíjense que acá nos decía, como la media no recoge esta diferencia, bueno, necesitamos otro parámetro, que sería este, ¿no? Recuerden que las dos ciudades, la media nos había dado casi igual, que no nos daba información, pero ya con la desviación típica sí podemos tener otro tipo de información, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Sí. Bien. Entonces Fíjense sería que la B mayor dispersión, entonces. Exactamente. En la B tiene alta dispersión y en la A tiene baja dispersión, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Profe, está grabando esto, ¿verdad? Sí, profesor. Ay, no, perdón. Perdón, no, esta parte no la grabé. Recording in progress. Ahí va. Bueno, decíamos que como la desviación típica de la ciudad A nos había dado 5,28, 5,03 o 5,01, entonces es una desviación típica baja con respecto a la ciudad B, que nos dio 12,027 o alrededor de 12. Entonces tiene mayor amplitud, ¿sí? O sea, en cuanto alrededor de la media. Siempre trabajamos, recuerden, alrededor de la media, ¿no? Entonces tiene 12 grados centígrados de diferencia para la mínima y la alta, ¿no? En cambio, en la ciudad A hay solo 5 grados centígrados. Entonces tiene una baja dispersión y la ciudad B tiene una alta dispersión, ¿sí? Bueno, ¿y cuál sería? ¿Cómo sacamos acá el rango? El rango de la ciudad A. Entre el valor máximo de la temperatura y el valor mínimo de la temperatura. Exactamente. ¿Y cuál sería en este caso? Sería mínimos 11 y 26. Exacto, entonces hago 26 menos 11, ¿no? Que es 15. Exactamente, tenemos 15. ¿Y el rango de la ciudad B? Este sería el A. 38. 38 es el máximo. Menos 2, entre paréntesis. Exactamente, menos 2, ¿no? Entonces nos da 40. Bueno, fíjense que claramente acá, perdón, tenemos un rango mucho menor que en la ciudad B, así que el rango es de 40 grados, o sea, es un montón en comparación con la ciudad A, que es de 15 grados nomás, ¿no? El rango. Bien. Bueno, ahí también podemos sacar información. Bien,
¿Se entendió entonces esto hasta acá? Lo de el rango y variación y desviación típica. Recuerden que la variación me sirve para llegar a la desviación típica, ¿no? ¿Y qué información me da la desviación típica? Que es lo más importante. O sea, cómo se calcula y eso después, bueno, lo ven de vuelta, lo pueden mirar. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes interpreten y entiendan qué información me da la desviación típica. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Se entendió. Sí, profe. Información, profe. Buenísimo. Entonces ahora vamos a seguir avanzando, que sería avanzar ahora, acá lo vimos con datos sueltos, ¿no? O sea, estamos haciendo la desviación típica con datos sueltos, pero recuerden que también trabajamos con datos agrupados, trabajados en lo que eran intervalos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula esto de la desviación típica cuando tenemos datos agrupados. Que está un poquito más adelante también, si pudieron seguir avanzando, si pudieron leer un poquito más, está acá, en la siguiente página. Bueno, dice cálculo de desviación típica en distribuciones con datos agrupados, que también lo trabajamos el otro día, habíamos agrupado en rangos, creo que era de 5 en 5, si no me equivoco. Quiero sacar esto. Bueno, perdón, yo soy medio queso con esto, pero bueno, ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, dice, volvamos al equipo A con sus estaturas agrupadas en intervalos. ¿Recuerdan el equipo A que lo teníamos agrupados así, como acá? Entre 180 y 185 había 2 jugadores. Entre 185 y 190 había 4 jugadores, ¿sí? Bien, bueno. Eso ahora vamos a ver, o sea, lo llevamos a intervalo, que también lo habíamos visto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se calcula cuando tengo datos agrupados, porque no es igual a cuando tengo los datos sueltos, que directamente yo lo que hago es a la variable, le resto la media y ya está, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado, bueno, después lo sumo, lo divido por la cantidad y ya está. Bueno, acá es distinto, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer cuando teníamos un intervalo? ¿Recuerdan para hacer la media? La marca de clase. Exactamente. Exactamente. La marca de clase, que era el punto medio, o era la mitad. Entre el límite superior y el límite inferior. Exactamente. Era la mitad, o sea, yo tenía que al extremo superior restarle el extremo inferior, ¿no? Entonces, en este caso tenía que hacer 185 menos 180 y después dividirlo por 2, ¿no? O sea, hacía la media entre los extremos del intervalo. Y en este caso nos había dado 182,5. ¿Recuerdan eso? Perdón, ¿puede repetir? Sí, profe. Bien. Esto era lo de la marca de clase. Profe, ¿puede repetir, por favor? Esto era lo de la marca de clase, que lo vimos la semana pasada, creo la anterior, creo la semana pasada, que era al extremo superior le tengo que restar el extremo inferior, 185 menos 180. Y eso lo tengo que dividir por 2, o sea, hago la media entre los dos extremos de un intervalo, ¿sí? En este caso nos daba 182,5. Bueno, ¿qué es lo que hace acá? Fíjense que hace lo mismo, ¿no? O sea, a la marca de clase, ¿qué hace? Le resta, ¿qué cosa? ¿Qué le resta acá? 187,5. La media no debe ser, no debería ser. Exactamente, la media. Ahí lo vemos acá, a ver si queda un poco más claro. Lo que hace es restarle la media. ¿Cuál era la media de las estaturas del equipo A? ¿Se acuerdan? 197. 197 pues. 95. Bien, entonces lo que hace es 182,5 menos 195, creo que era, si no me equivoco.
Fíjense que dice acá, o sea, esto, que sería la marca de clase, le estoy restando la media, ¿no? Que era no me acuerdo si era 195 o 100, no, porque acá nos había dado con decimales. Cuando lo hicimos así con, acá está, era 194, algo. Acá, 194,64. Recuerden que cuando nosotros lo pusimos en intervalos, ¿sí? Con intervalos, la media nos había dado otra cosa. Era una aproximación muy buena, pero nos había dado otra cosa, nos había dado 194,64. Bueno, entonces vamos a volver a eso. Entonces, acá, 194,64. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Perdón, ¿puede repetir, por favor, profe? Bien, habíamos sacado la media de digamos, de esta tabla de frecuencias, ¿sí? Donde lo habíamos separado en intervalos a los del equipo A, las estaturas del equipo A. Bien, habíamos sacado la media con intervalos, que la media esa con intervalos nos había dado 194,64. ¿Sí? Entonces, si esa era la media con intervalos, yo a todas estas marcas de clases le tengo que restar esa media, ¿sí? En este caso hace 182,5 menos 194,64, que si alguien quiere chequear nos tiene que haber dado menos 12,14. En la segunda fila, ¿qué hacemos? 187,5 menos, otra vez la media, le restamos la media, 194,64. Lo mismo, si alguien quiere chequear, nos tiene que haber dado menos 7,14. En el tercer intervalo hacemos 192,5 menos 194,64. Y nos da menos 2,14, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? La marca de clase menos el promedio, ¿sí? La marca de clase ahora viene a ser nuestra variable. Profesora. Sí. Una consulta, porque acá estamos hablando de variables cuantitativas, ¿no? Sí. Si hablamos de una variable cualitativa, por ejemplo, no sé, color preferido, ¿cuántos somos? 42, y tenemos una frecuencia que se repite, el verde 3, el azul 20, el rojo 2, y así. En este Hacemos caso... como el ejemplo anterior, porque ahí no van intervalos. O sea, cuando nosotros tenemos una cualidad, no se puede hacer en intervalos. Esto es solamente cuando hay intervalos. Y los intervalos eran para variables cuantitativas de manera continua, sí. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Cuando es una variable cualitativa, tenemos que hacer como en el ejemplo anterior. Sin multiplicar por la frecuencia. No, multiplicando por la frecuencia. Ah, también multiplicando por la frecuencia. Claro, sí. No, ya sé que no en intervalos, estamos hablando, es cualitativa, sí. Son datos sueltos, pero... Claro, pero sin intervalos, sí, exactamente. Sin intervalos, pero hay que multiplicarlo con la frecuencia. Lo mismo pasaría con el promedio. Exactamente, lo mismo como sacamos el promedio. Claro, hay que multiplicarlo por la frecuencia para después poder sacar el promedio. Perfecto. Exactamente. Bien. Bueno, después, una vez que hacíamos esto, ¿sí? Que lo hacemos con todos, tenemos que sacar lo mismo, ¿sí? Tenemos que sacar la potencia, o sea, elevarlo a la 2. Menos 12,14 elevado a la 2. Ojo acá, cuando tengo números negativos, siempre el resultado, cuando lo elevo a la 2, me va a dar positivo, ¿sí? Siempre me va a dar positivo. Entonces, en este caso es 147, si lo quieren chequear, yo me estoy copiando acá, pero si lo quieren chequear, 147,38. El siguiente sería menos 7,14 elevado a la 2, 50,98, bueno, y así, ¿no? Con todos. Bien, una vez que yo tengo estos, ¿sí? Que lo elevo al cuadrado, bueno, ya lo tengo que multiplicar por la frecuencia. ¿Por qué lo multiplico por la frecuencia? Bueno, porque yo tenía 2 personas dentro de este intervalo. Tenía 4 personas dentro de este intervalo.
Entonces, yo esas dos personas las tengo que sumar como dos distintos, ¿no? Entonces, bueno, a este primer intervalo que sacamos el cuadrado, ¿sí? De la diferencia entre la variable menos la media, lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Que sería la frecuencia. Profe, el primer intervalo en realidad es 147,37 en realidad, no 38. Bien, bueno, debe estar redondeado, ¿sí? Debe estar redondeado. Acá entonces lo que hacemos es multiplicar esto por la frecuencia, ¿sí? En el segundo intervalo, la frecuencia es 4, ¿no? Entonces, esto lo multiplicamos por 4. El tercer intervalo es 1, así que directamente nos va a quedar ese valor. El cuarto intervalo tenemos de frecuencia 2, así que vamos a multiplicar por 2, ¿sí? ¿Se entiende esto? Hasta ahí sí, profe. Sí, profe. Bien. Una vez que yo tengo esta última columna que ya multipliqué por la frecuencia, bueno, todo esto lo tengo que sumar. Y una vez que lo sumo, lo divido por 14 también, ¿no? Por la cantidad total de la frecuencia. Entonces lo divido por 14. Y después le saco la raíz cuadrada. Y me da 8,6. ¿Recuerdan que lo habíamos hecho con los datos sueltos? A ver acá. La desviación típica de este equipo, el equipo A, lo habíamos hecho la desviación típica con los datos, o sea, 1 por 1, ¿no? Sumando 1 por 1. Y nos había dado 8,15. Y si lo hacemos con datos agrupados, nos da 8,6. ¿Sí? O sea, fíjense que lo mismo. Cuando yo tengo una cierta cantidad de datos donde los puedo agrupar, la desviación típica no va a ser exacta, pero es una aproximación muy buena, ¿no? Lo mismo que nos pasaba con la media. La media tampoco era exacta, o sea, la media acá ya estoy trabajando con 194,64 cuando la media era 195, que no es exacta, pero es una aproximación muy buena, ¿sí? Entonces, ¿me sirve hacer la desviación típica en datos agrupados? ¿Sí? ¿Por intervalos? Sí, me sirve, porque también es una aproximación muy buena, o sea, no nos va a dar exacto, pero nos va a dar muy aproximado, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Bien, acá nos dio 8,6 y haciéndolo por datos separados nos había dado 8,15, ¿sí? O sea, no nos da exacto lo mismo haciéndolo uno por uno, pero nos da una aproximación muy buena, ¿sí? Demasiado buena, porque 8,6 nos da bastante bien la aproximación. Bien, bueno, y recuerden que la desviación típica era cuán dispersos están los datos con respecto a la media, ¿sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, pero usted nos había dado algo que fuéramos leyendo sobre los percentiles y los cuartiles. Sí, los percentiles y los cuartiles. Tengo ahí un PDF que también les voy a mandar para que lo lean y lo charlemos la semana que viene, si les parece. ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno. Quiero ahora entonces que hagamos, que puedan trabajar con este que sigue acá. Bueno, este es el que trabajamos recién. Acá está lo que me preguntabas, Gabriela, ¿no? Sí. Bien, acá está lo que me preguntabas, ¿sí? Fíjate que están los datos agrupados, ¿sí? Creo que era el de las notas del examen. Entonces Sí. hace la frecuencia por el dato, o sea, por el valor, ¿sí? La frecuencia por el valor al cuadrado, después hace toda esa sumatoria y lo divide por la cantidad de frecuencia. Esta era la media, que era 6. Ajá. Sí. ¿Sí? Bien. Después igual esto está todo ahí. Claro, yo me mareé cuando
digo, si acá tenemos que multiplicar por la frecuencia, claro, pero estamos hablando de un solo dado o de un dado tirado 2 veces. Es distinto cuando hay datos agrupados a cuando es un dato solo. Eso fue mi confusión, que después, por eso le dije, ya está, ya me di cuenta cuál era el error que cometía. Bien, perfecto. Bueno, bien. Bueno, para hacer les decía, dice, los pesos en kilogramos de los alumnos de 2 aulas A y B se expresan por intervalos en las siguientes tablas, ¿no? Entonces tenemos el intervalo que va de 35,5 a 42,5. Bueno, tenemos 2 alumnos. De 42,5 a 49,5 tenemos 11 alumnos, ¿sí? Y así están distribuidos en una tabla del aula A, en otra tabla, perdón, los alumnos del aula B. Entonces, la idea es que, fíjense que se calcula la media y la desviación típica en cada caso. ¿En qué aula están los pesos más dispersos con respecto al peso medio? Bueno, es lo mismo que trabajamos recién con respecto a las ciudades y las temperaturas, pero esto ya es con intervalos, ¿sí? Aplicando esto último, ¿sí? ¿Se entendió? Ok. Sí, profe. ¿Eso lo hacemos ahora o para la clase que viene? Sí, la idea es que lo puedan resolver y si tienen alguna duda me dicen, ¿sí? Yo me quedo conectada un ratito más. Si no, ya quedan libres. Y bueno, y después leer esto que yo les voy a mandar, que es lo que dijo el compañero, lo de los cuartiles y eso que le voy a mandar un PDF que está bastante claro y hay un montón de ejemplos ahí. A ver si lo llegan a entender. Si no, igualmente en la clase que viene lo vemos. Y perfecto. Seguramente les esté mandando en el transcurso de esta semana, o sea, más llegado el fin de semana, va a ser como un trabajo práctico, pero la idea es que ustedes vayan investigando para cuando llegue el trabajo práctico real que lo tengan que entregar. La idea es que ustedes vayan indagando y averiguando, porque hoy mi idea era mostrarles un poco sobre cómo graficar, cómo sacar la frecuencia, cómo sacar la media, cómo sacar la mediana, con Excel, ¿sí? Pero bueno, se nos hizo bastante tarde. Y la idea es que ustedes después busquen alguna aplicación, que hay un montón de aplicaciones hoy en día que trabajan mucho con estadística, ¿sí? O sea, hace todas las cuentas solo, las aplicaciones. Pero igualmente lo vamos a ver con Excel, nosotros, que Excel es algo clásico, que todo el mundo tiene en una compu o en el celu. ¿Sí? Se aplica la fórmula y se automatiza todo. Exactamente. Aplicás una vez la fórmula y ya está. Y de hecho hasta los gráficos te hace Excel. Sí, es genial. Y también depende qué problema tengas o qué situación problemática tengas, el tipo de gráfico que puedes usar, el tipo de ecuaciones que puedes usar, el tipo de fórmulas que puedes usar, ¿sí? Pero todo esto se puede calcular en una hoja de cálculo de Excel. Igual si quieren ir también chusmeando algo de eso, está bastante bueno. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profesora, consulto. Yo me puedo desconectar, tengo que prepararme para ir al trabajo. Sí, tranqui. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, consulta. No sé si usted pasó fecha de parcial ya. No pasé todavía fecha de parcial, pero seguramente sea fin de este mes. Recuerden que el primer parcial va a ser el que es múltiple choice, ¿sí? Y además va a haber un trabajo práctico, como les decía recién. Pero si quieren ya podemos ir pactando una fecha, ¿les parece? Podemos poner el... Parte sí. Bien. Podemos poner 18 o 25. Recuerden que es un múltiple choice,
¿sí? O sea, ustedes van a tener una situación y yo les voy a hacer algunas preguntas sobre esa situación y ustedes me van a tener que poner la opción correcta. 18, ¿les parece? Dentro de 2 semanas. El primer parcial va a llegar hasta esto, hasta desviación típica. Después ya vemos las funciones, pero las funciones no van a entrar en el primer parcial. ¿Y se promedia con el trabajo práctico o es indistinto? Con el trabajo práctico y el segundo parcial. El trabajo práctico con el segundo parcial. Claro, exactamente. Hasta desviación típica sería el primer parcial. ¿Les parece el 18, que serían 2 semanas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ahí en este PDF hay un montón de ejercicios como para que vayan, si quieren, ejercitando, por así decirlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Sí, profe, el ejercicio tenemos que hacerlo como antes. ¿Cómo? El ejercicio está subido a la plataforma de la escuela, Otra vez, perdón, que no te entendí. Este ejercicio está subido a la plataforma de la escuela. Al campus, al Classroom está subido. Es el mismo del otro día. ¿Recordás que trabajamos con que trabajamos con las alturas de los jugadores? ¿Lo recordás? ¿Que trabajamos con esto? ¿Con estos gráficos? Más o menos. Es el mismo de la semana pasada. Profe, Sí. el ejercicio con el ejemplo de los jugadores de básquet, ¿esa clase la subió? ¿Está? ¿Decís? Sí. ¿Decís la grabación? Claro, la grabación, porque yo la estuve buscando y no la encontré. Ah, no, puede ser que no. Puede ser que no. Ahora ya le subo todo. Le subo esta, cuando se termine de convertir, le subo la anterior. Dale, gracias. Ahora les aviso cuando Profesora subo. le dijo hasta la próxima semana, profesora. Hasta luego, Chao. chicos. Buenas noches. Profe, Sí. le quería hacer una consulta sobre las clases grabadas. ¿Dónde se pueden ver? No las subí a Classroom. No subí esta última, la de la semana pasada, que es lo que me preguntó recién el compañero. Pero las anteriores sí. Están en una carpeta de Drive. Ah, ¿Las perfecto. pudiste ver vos? En el No. campus están. ¿En el campus? En el campus también. Sí, en el campus. Ah, buenísimo. En el campus y en el, a ver si lo podemos ver de acá, ya te digo. En el Classroom creería que también está. En el Classroom no la vi. Porque yo la busqué en el Classroom y no las encontré por eso. Ya les digo, pero creería que sí, en alguno de estos yo lo subí. A ver, puede ser que esté acá. No. Yo la vi solo en el campus, profe. En el Classroom no, la busqué y no está. Sí, yo también, solo en el campus. ¿En ninguna de estas clases lo vieron? No, profe. En el campus. Y faltaba la clase anterior. A ver. Ya les digo. Me parece raro que no se los haya subido acá. Bueno, ahora se los subo, les comparto la carpeta. Es un enlace donde van a tener una carpeta de Drive y en esa carpeta ustedes van a ver los archivos. No lo subí, tienen razón, no me había dado cuenta. Pensé que estaba acá. Bueno, ahora se lo subo entonces, así ya también lo tienen.
acá. Buenísimo, profe, gracias. Profe, ¿los ejercicios que hay que hacer lo mandan en un PDF o solamente lo sacamos ahí del Classroom? ¿Qué página era? Está el PDF está ahí en Classroom. PDF está ya en Classroom. La semana pasada lo subí. La idea es que hagan y que lo podamos charlar la semana que viene, ¿sí? Por si queda alguna duda con respecto a esto de los intervalos y la desviación típica. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, ejercicio. ¿Cómo? ¿Se puede poner ejercicio nuevo? Sí. Igual recordá que está en el Classroom. Sí. Entonces, primero hacemos la tabla donde ponemos los intervalos y después las frecuencias, ¿no? Exactamente. Tienen que primero hacer la marca de clase, después de la marca de clase le tienen que restar. Primero principal tienen que hacer la media, ¿no? Después de la media tienen que hacer la marca de clase, después de la marca de clase restarle esa media, elevarlo al cuadrado y después sumar todo y dividirlo por la cantidad total de alumnos que son en cada aula. ¿Media? Claro, primero hay que hacer la media. ¿Eso cómo era? La media era la sumatoria de todo, ¿sí? Acá obviamente tienen que hacer la marca de clase, multiplicarlo por la frecuencia, sumar todo y dividirlo por la cantidad total. La media es lo que vimos la semana pasada. ¿Marca de clase? Sí, marca de clase. ¿Eso cuál era la sumatoria total de todo? No, la marca de clase era el punto medio del intervalo. Recuerden clase a clase ir chequeando toda la anterior, porque siempre para seguir avanzando yo necesito los contenidos previos y los anteriores. O sea, necesito saber qué es una frecuencia, necesito saber cómo se calcula la media, cuál es la marca de clase, necesito saber, bueno, cómo hallar la media, la mediana, la moda. Ahora van a tener que, ya para la clase que viene, tener bien en claro cómo se saca la desviación típica, el rango. Ok, profe, entonces hoy sube las dos clases, la de la clase pasada y la de hoy. Sí, Bien. ahora ya lo pongo a ver, ya lo pongo a que se convierta y ustedes ya después lo van a tener a los dos. Y ya también les subo el enlace para que lo tengan ahí en Classroom. Bueno, gracias, profe. Bueno, profe, hasta la próxima clase. Buenas noches. Cualquier cosa. Hasta luego. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.